Kaixo guztioi, eta eskerrik asko gaur gurekin informatzeko sesio honetara etortzeagatik. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acudir a esta llamada de la Oficina de Media Euskadi para informaros sobre las ayudas, las nuevas líneas de ayudas que han sacado desde Europa Creativa. Con nosotros, y os explicarán mucho mejor de lo que puedo hacer yo, está Ainhoa González, que ya conocéis todos de la Oficina de Europa Creativa en Euskadi, y Augusto Paramio, que es también director de la Oficina de Europa Creativa, en este caso desde Madrid. Ellos serán realmente quienes nos expliquen mejor que yo, como he dicho, cuáles son las líneas de ayudas nuevas o aquellas que mantiene Europa en estos próximos años, ¿no? Yo creo que es importante destacar eso, ¿no? Es una nueva estrategia que pone Europa en marcha para los próximos 4 años y son líneas de ayudas que ahora mismo están abiertas, pero que, bueno, que se repetirán en los próximos 4 años. También, y antes de hablaros un poco de cuáles son las líneas principales que compartimos desde el Gobierno vasco con Europa, agradecer todo el trabajo que están haciendo desde la Oficina de Euskadi en Bruselas, agradecer especialmente a Marta Marín, su directora, y con mucho cariño también a Camila de Parza, la persona que se encarga de y de educación, porque la verdad es que para nosotros son una antena fundamental sin la que posiblemente seguiríamos mucho más ciegos en lo que es la construcción de esta nueva Europa. Sí me gustaría recalcaros 3 términos que está utilizando Europa Creativa o todo lo que es el programa relacionado directamente con Europa en la construcción de sus políticas. Ellos hablan de recuperar, de Esta reunión está siendo grabada. Y de permitir y potenciar. Hablan de recuperar cuando están hablando de líneas de ayudas, de líneas que hoy estamos aquí para que Ainhoa y Augusto os las expliquen. Pero también dentro del concepto de recuperar están hablando de bolsas de liquidez y de apoyo financiero a las empresas, ¿no? Es un ámbito que sí que me gustaría que posiblemente en otros foros tratásemos juntos. Hablan de transformar cuando hablan de las 3 grandes transformaciones a las que nos vamos a enfrentar de aquí al 2030. Nos vamos a enfrentar como sociedad europea a una transformación digital, algo que todos y todas lo estáis viendo y se ha agravado, se ha acelerado más en pandemia. Están hablando de una transformación ecológica, pues una línea política que es bastante novedosa, aunque llevan años trabajándola. Yo creo que en esta legislatura europea va a entrar de una forma muchísimo más fuerte, y de una transformación socioeconómica. Esto es, como sociedad, cómo nos entendemos, cómo nos vemos, cómo trabajamos, qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos soñar ser. Pero también hablan de permitir y potenciar, ¿no? de establecer condiciones para innovar. El talento en Europa se va a volver en un factor clave, no solamente en un factor competitivo desde un punto de vista empresarial. Europa entiende el talento como una forma de ser como sociedad. Y en ese sentido va a haber muchas líneas de apoyo a la innovación, al empoderamiento de los ciudadanos, también os vuelvo a repetir, en ese concepto de transformación socioeconómica, y a facilitar sobre todo el tomar decisiones informadas. Estos son los 3 grandes bloques, os lo vuelvo a repetir: recuperar, transformar, permitir y potenciar, que Europa va a ayudar o va a impulsar desde sus políticas. Y en estos 3, bueno, pues tendremos instrumentos de garantía a los que podremos acceder, fondos estructurales, financiaciones adicionales a empresas, mecanismos de recuperación y resiliencia, como son los famosos Next Generation, que ya se están articulando desde el Ministerio. Herramientas que facilitarán el acceso a esta información basadas en el Enterprise Europe Network, y bueno, en el audiovisual 2 fondos especiales como pueden ser el Media Invest y el Actions News. Por último, y no quería seguir siendo
hablando, sí que me gustaría subrayar el programa New Bauhaus, del que muchos de vosotros ya conocéis, algunos de vosotros incluso habéis sido nominados como buenas prácticas por Europa y en el que se va a presentar una gran oportunidad no solamente como palanca para nuestro sector, para el sector de las industrias culturales y creativas en Euskadi, sino como una oportunidad como sociedad, una oportunidad para intentar vivir mejor y ser mejores. Bueno, eskerrik asko danoi berriro ere, etortzeagatik eta Ainhoak dauka hitza. Eskerrik asko. Ondo, eskerrik asko Aitziber, eta egun on guztioi, berriz ere eskerrik asko etortzeagatik, Europa Kreatiba Kultura Madridekin antolatu dugun informazio jardunaldi honetara. Bueno, bertan saiatuko gea Europa Kreatibak argitaratu dituen deialdi guztien informazio pixka bat ematea, ze asko dira, eta bueno, saiatuko gera Augusto eta bion artean. Bueno, como comentaba, que buenos días, eskerrik asko Aitziber y eskerrik asko Augusto por participar en esta jornada que hemos organizado en colaboración con la Oficina de Europa Creativa de Cultura de Madrid y en la que trataremos de daros una visión general de todas las convocatorias que se han publicado hasta el momento en Europa Creativa, que son bastantes y que han sido, pues eso, como sabéis, ha puesto en marcha a finales de mayo el programa y en junio, pues en 5 días han publicado 21 convocatorias entre cultura y media y trataremos de daros unas pinceladas de cada una, sobre todo en media, que son bastantes más y que luego cada uno, con los proyectos que tengáis y que veáis que encajan en cada una de las convocatorias que os explicaremos, pues podéis llamar a cualquiera de las oficinas. Bueno, entonces voy a empezar con la presentación de media. Bueno, como os he comentado, el programa de Europa Creativa se ha puesto en marcha para un periodo de 2021-2027 con un presupuesto de 2.440 millones de euros y tiene 2 subprogramas que son media, para acciones que fomentan la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del sector audiovisual europeo, y cultura, para iniciativas que promueven y mejoran la cooperación artística y cultural a nivel europeo, que más tarde os comentará mi compañero Augusto. Y luego tenemos el capítulo intersectorial para iniciativas que promueven acciones innovadoras y de colaboración en los sectores cultural y creativos. Como veis, pues el presupuesto se divide en un 58% para media, 33% para cultura y 9% para el capítulo intersectorial. Bueno, Europa Creativa en este nuevo periodo ha incrementado su presupuesto en un 50% en comparación con el del 2014-2020 e invertirá en acciones que refuercen la diversidad cultural y respondan a las necesidades y desafíos de los sectores cultural y creativo. Las novedades que introduce contribuirán a la recuperación de estos sectores muy castigados tras la pandemia, dando un impulso a sus esfuerzos por ser más digitales, más ecológicos, resilientes e inclusivos, como nos comentaba Itziber. 2 de los objetivos principales del nuevo programa son salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad y el patrimonio cultural y lingüístico europeo e incrementar la competitividad y el potencial económico de los sectores cultural y creativo, en el caso de media, en particular en el sector audiovisual. Las novedades son mayor énfasis en la creación transnacional y en la innovación, acceso más fácil a la financiación a través de tasas de cofinanciación más altas en algunas de las convocatorias, énfasis en el apoyo a la cooperación a nivel de la Unión Europea para hacer que el sector europeo sea más competitivo a nivel mundial, esquema de movilidad para artistas y profesionales
y acciones que se dirigen a las necesidades de los sectores creativos específicos. Pues esto en el caso de cultura, que ya os explicará Augusto, pues la música, arquitectura y patrimonio cultural. Las prioridades transversales para ambos programas serán fomentar la inclusión, igualdad, diversidad y participación, y igualdad de género y el Green Deal. Los países participantes, pues como en el anterior programa, son los 27 Estados miembros de la Unión Europea, Noruega, Islandia, Liechtenstein, y en el tema de los países de baja capacidad de producción se han creado 2 grupos para participar en diferentes convocatorias, que eso, bueno, en cada convocatoria se especifica más claramente. El organigrama, para aquellos que no conocéis mucho el programa, pues tenemos a la Comisión Europea, a la Agencia Ejecutiva y de ahí una red de Europa, o sea, de Creative Europe Desk, o sea, oficinas Europa Creativa. En el caso de España, que se coordinan a través del órgano de coordinación que está en el Ministerio de Cultura y pues aquí contamos con una oficina de Europa Creativa Cultura, que la dirige Augusto, y 4 oficinas de media, una en Andalucía, Cataluña, Madrid y la de Euskadi, que está cofinanciada a su vez por el Gobierno vasco a través de Cine Euskadi. En el caso de nuestra oficina, nuestras funciones son informar a los profesionales de la industria audiovisual en Euskadi acerca del programa Media, pues de todo el sistema de ayudas, a través de reuniones personales, jornadas de información como la que estamos organizando hoy y comunicación a través de las redes sociales, web, etc. Apoyamos y asesoramos a los profesionales ya con proyectos para convocatorias específicas. También informamos sobre los festivales y mercados y cursos de formación apoyados por Media, porque Media no es solo convocatorias de ayuda, sino que abarca mucho más, apoya a los festivales y mercados más importantes de Europa y además apoya también cursos de formación para los profesionales. Participamos en mesas redondas, jornadas y eventos para informar sobre las posibilidades que ofrece el programa Media. Y organizamos actividades de networking y talleres de formación a lo largo del año para apoyaros para vuestros proyectos, para facilitaros el camino hacia las convocatorias de Media, porque, como sabéis, necesitáis colaborar con otros países para participar en cualquiera de ellas. También apoyamos y asesoramos la mini red de salas que pertenecen a Europa Cinemas. Tenemos diferentes acciones de comunicación a lo largo del año y, como ha dicho Aitziber también, pues tenemos una colaboración continua con la delegación del Gobierno vasco en Bruselas con Camila de Palza y Marta Marín, que nos apoyan también en otros programas europeos. El programa Media a partir de ahora se divide en diferentes clústeres: contenido, negocio, audiencia y una parte crosssectorial. En la parte de contenido tenemos las convocatorias que teníamos hasta ahora como European Slate Development o European Co-Development, que esta va a cambiar pero que os informaré un poco más adelante, TV and Online Content, y también una nueva que es Mini Slate Development, dirigida a los países de baja capacidad de producción. En cuanto a los objetivos del clúster de contenido, pues son fomentar la colaboración y la innovación en la creación y producción de obras audiovisuales europeas de alta calidad para tener más competitividad en el mercado internacional, centrarse en acciones con un fuerte valor añadido europeo, fomentando la cooperación transfronteriza entre productores y desarrolladores de contenido y estimulando la innovación en términos de contenido. Apoyamos la cooperación entre productores de diferentes tamaños, de territorios y áreas lingüísticas para garantizar la igualdad de condiciones, fomentar el talento,
preservando y estimulando la diversidad cultural. En cuanto a convocatorias, bueno, contamos con... Bueno, yo ahora os voy a dar las pinceladas de las convocatorias que están publicadas hasta el momento, aunque se espera alguna más y ya otras nuevas para el 2022. En cuanto a European Slate, que es lo que conocéis hasta ahora como Slate Funding, pues siguen siendo convocatorias que están dirigidas, bueno, pues sigue siendo una convocatoria que está dirigida a productoras audiovisuales que estén desarrollando de 3 a 5 proyectos audiovisuales, tanto de ficción, documental o animación, y que tengan 2 obras, o sea, 2 trabajos anteriores desde el 2014 distribuidas comercialmente en salas de cine, televisión o plataforma digital en al menos 3 países diferentes al del solicitante. Esto es una de las cosas que ha cambiado respecto a la convocatoria de Slate Funding del anterior programa, que ahora necesitáis tener esas 2 obras distribuidas en 3 países. La fecha límite es el 25 de agosto y lo que sí ahora se ha eliminado la existencia legal mínima de 36 meses que tenían que tener las productoras que se presentaban. En el caso del Slate, para el mini Slate, se requieren 2 trabajos medios, o sea, 2 trabajos previos para el Slate y 1 para el mini. Y otra cosa que ha cambiado es que el primer día estimado de fotografía principal es de 10 meses, 8 en el anterior programa. En el caso del mini Slate es lo mismo, es un grupo de proyectos destinados al desarrollo, pero en este caso es de 2 a 3 proyectos y dirigido a empresas que sean de baja capacidad de producción. En el caso de España no se puede presentar como el líder del proyecto, pero sí puede estar como socio de un país de baja capacidad de producción. La fecha límite es el 12 de agosto. Los objetivos de estas 2 convocatorias son fomentar la competitividad de las productoras independientes europeas y aumentar su peso económico en el mercado, incrementar la capacidad de los productores audiovisuales para desarrollar varios proyectos en el mismo momento, facilitar la coproducción europea e internacional y dar la posibilidad a talentos emergentes de dirigir un cortometraje apoyado por empresas experimentadas que serán parte de este catálogo de proyectos que se presente a ambas convocatorias. El impacto esperado, pues como os comentaba al principio, es posicionarnos como sector audiovisual europeo en mercados internacionales, con más presencia. Bueno, esta es la ayuda que hay para European Slate y Mini Slate. Como podéis ver, pues eso, para animación, dependiendo de la financiación del producto, para documental o para ficción. Pero bueno, toda esta información la tenéis en las convocatorias y vuelvo a repetir que podéis contactar con nosotros para informaros sobre cada una de las convocatorias. Tenemos también la convocatoria de European Co-Development, que está dirigida en este caso para desarrollar un proyecto como el anterior, que era la de desarrollo, pero en esta nueva convocatoria sí que se exige tener un consorcio de al menos 2 países que estén desarrollando un proyecto audiovisual con potencial internacional para cine, televisión o plataformas digitales. El líder del proyecto debe demostrar que ha producido una obra previa desde el 2014 y que se haya estrenado en salas de cine o emitido en televisión, plataforma digital, en al menos 3 países diferentes al solicitante. Esto es el gran cambio, ¿no? Respecto a la convocatoria de desarrollo, que había que tenerla distribuida en un solo país. La fecha límite es el 17 de noviembre, el presupuesto de la convocatoria es de 5 millones de euros
y el proyecto no debe empezar en producción en el periodo de 10 meses posteriores a la fecha de límite de la convocatoria. Y el solicitante también debe poseer la mayoría de los derechos relativos al proyecto. El impacto que se desea con esta convocatoria es obtener mayor colaboración en la fase de desarrollo entre empresas de producción de diferentes países y de diferentes mercados. O sea, tener un mayor número de coproducciones. También se desea una posición más sólida en los mercados europeos e internacionales para las empresas seleccionadas para su financiación. La financiación será un lump sum, como en la anterior convocatoria, del 50% del presupuesto, y ahora el máximo de financiación para todos los proyectos será de 60.000 euros. O sea, y en este caso también tanto el coordinador como los socios, o sea, sus entidades afiliadas, pueden incurrir en costes subvencionables y recibir parte de subvención de la Unión Europea. La convocatoria de TV Online en Content está destinada a la producción de obras para televisión con potencial internacional para televisión o plataformas digitales que cuenten con un mínimo de participación de al menos 2 difusoras, que pueden ser canales de televisión o plataformas de video on demand. Y también tienen que ser de 2 países diferentes que participen en el programa media. Los objetivos de esta convocatoria son centrarse en la calidad y en la diversidad del proyecto, aumentar la capacidad de los productores audiovisuales para desarrollar y producir proyectos sólidos con un potencial significativo para circular en Europa y en el mercado internacional, facilitar las coproducciones europeas e internacionales dentro del sector de la televisión y el online, fortalecer la independencia de los productores en relación a las emisoras y a las plataformas digitales y apoyar la producción de obras de alta calidad dirigida, como estamos viendo en todas las convocatorias, a una amplia audiencia y a un mercado internacional. Pondrán especial atención a proyectos con aspectos innovadores en contenidos y en financiación que tengan un claro vínculo a la estrategia de distribución. La fecha límite de esta convocatoria es el 25 de agosto y esta convocatoria cuenta con un presupuesto de más de 17 millones. El proyecto debe tener previsto el comienzo del rodaje después de la fecha de publicación de la convocatoria y los derechos de explotación concedidos a los entes emisores que participen en la coproducción deben revertir al productor al cabo de un periodo máximo de 7 años en el caso que sea una preventa y a 10 en el caso que el emisor participe como coproductor de la obra. Ahora en el clúster de negocio, Business Cluster, contamos con la convocatoria de Talents and Skills, que es la convocatoria que antes la conocíamos como formación. Esta convocatoria está dirigida a entidades que organicen actividades de formación y tutoría para mejorar las capacidades de los profesionales del sector audiovisual, con adaptación a los nuevos procesos creativos, a los desarrollos del mercado y a la adaptación de la transformación digital que afecta en este caso a toda la cadena de valor. Los objetivos son fomentar los talentos y habilidades de los profesionales del sector audiovisual europeo, fortalecer la capacidad de los profesionales del sector para adaptarse a nuevos procesos creativos y modelos de negocio y reforzar su capacidad para explotar completamente el potencial creativo y comercial de la transformación digital. Su fecha límite es el 26 de agosto y cuenta con un presupuesto de 8 millones. Los proyectos elegibles tienen que ser actividades de formación, mentoría
y capacitación destinadas a facilitar el aprendizaje de nuevas habilidades y experiencia, desarrollar nuevos modelos de negocio y fortalecer la cooperación internacional, fomentar el talento joven y apoyar a las nuevas empresas del sector, fomentar la cooperación entre los profesionales e impulsar estrategias comerciales que aseguren una gestión más respetuosa con el medio ambiente y con la industria, diversidad e inclusión. Markets and Networking, esta convocatoria está dirigida a entidades que organicen mercados y eventos de industria que pueden ser ahora presenciales, digitales o híbridos. Pues en esta convocatoria, por ejemplo, tenéis el ejemplo del Industry Club del Festival de San Sebastián, que lleva recibiendo la ayuda a mercados desde el 99. Los objetivos de esta convocatoria son fomentar los intercambios entre empresas y aumentar la participación de países de baja capacidad en estos mercados internacionales, apoyar eventos de la industria enfocados en contenido, nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio y fomentar enfoques respetuosos con el medio ambiente. La fecha límite de la convocatoria es el 24 de agosto y cuenta con un presupuesto de 7,5 millones. Los proyectos elegibles pueden ser mercados presenciales, digitales o híbridos para profesionales europeos y pueden estar organizados dentro o fuera de los países participantes en media. Las actividades promocionales de empresa a empresa de obras audiovisuales organizadas por redes u organizaciones paneuropeas que representen al menos 15 países de media a fin de facilitar la distribución y circulación de obras audiovisuales y iniciativas y plataformas promocionales de empresa a empresa con el objetivo de crear formas innovadoras y o utilizar nuevos modelos de negocio para distribuir obras audiovisuales. El impacto esperado de esta nueva convocatoria es mejorar la dimensión europea e internacional de los mercados que apoya el programa, mayor impacto sistemático de pequeñas iniciativas, mejorar la competitividad, circulación y diversidad de obras audiovisuales, mayor utilización de nuevas tecnologías digitales y desarrollo de redes profesionales europeas. La próxima convocatoria es Innovative Tools and Business Models, convocatoria dirigida a entidades que desarrollen y difundan herramientas innovadoras y modelos de negocio destinados a incrementar disponibilidad y audiencias. La fecha límite es el 24 de agosto, y cuenta con casi 15 millones de euros. Los proyectos elegibles en esta convocatoria son herramientas de subtitulado, accesibilidad, descubrimiento o recomendación que puedan ser ampliamente empleadas más allá de las fronteras y a través de plataformas. Herramientas de negocio que mejoren la eficiencia y la transparencia de mercados audiovisuales. Herramientas de negocio que exploren nuevos modelos de producción, financiación, distribución o promoción, habilitadas o mejoradas por nuevas tecnologías y modelos de negocio que optimicen las sinergias y las complementariedades entre plataformas de distribución. El impacto esperado de esta convocatoria es mejorar la competitividad de la industria audiovisual europea, como estamos viendo en todas las convocatorias, transparencia y recopilación de datos y el uso de Big Data, adaptación a los desafíos y oportunidades impulsados por los cambios en los mercados audiovisuales, mayor visibilidad, disponibilidad y diversidad de las obras audiovisuales europeas, mejora de la producción y circulación de obras audiovisuales europeas y aumento de las audiencias. El tercer clúster sería el clúster de audiencias y aquí contamos con 4 convocatorias que se han publicado hasta el momento.
la convocatoria de Audience Development and Film Education, convocatoria para facilitar a las actividades que promuevan la alfabetización cinematográfica y que aumenten el conocimiento, así como el interés de las audiencias en las obras audiovisuales, en particular la del público joven. Los objetivos de esta convocatoria, como he dicho, pues son aumentar el interés y el conocimiento de las obras audiovisuales europeas, sobre todo en las jóvenes audiencias, aumentar el impacto paneuropeo y el alcance de las audiencias, promover la contribución que las películas europeas existentes realizan en el desarrollo de audiencias y en la educación cinematográfica. La fecha límite de esta convocatoria es el próximo 5 de octubre y el proyecto debe estar basado en una proporción significativa de películas y obras audiovisuales europeas. Al menos el 50% deben ser obras europeas y deben involucrar a al menos 5 países que participen en el programa Media. Contamos también con la convocatoria de European Festivals, que está dirigida a festivales individuales o redes de festivales europeos en una única convocatoria. Como sabéis, el anterior programa publicó ya una convocatoria dirigida a redes de festivales, pero este primer año han sacado una única para ambas posibilidades y el año que viene pues veremos si publicarán una ya específica para redes de festivales europeos. La fecha límite es el 24 de agosto y cuenta con una financiación disponible de 9 millones de euros. Las empresas elegibles serán festivales, empresas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones, municipios, ayuntamientos, etcétera, que organicen festivales y redes de festivales europeos que incluyan al menos un 50% de películas europeas, y que participen 15 países de media y que tengan al menos 3 ediciones celebradas. Como voy a pasar esto porque, como ya os he comentado, pues eso es festivales que tengan una amplia diversidad geográfica y que estén dirigidas a audiencias internacionales, que tengan un compromiso con acciones innovadoras, actividades de alfabetización cinematográfica y que también se espera colaboración entre festivales para aumentar la eficiencia de los recursos. La convocatoria de Films on the Move, que es la de distribución selectiva, como la conocíamos hasta ahora, está dirigida a la distribución transnacional de películas europeas no nacionales en salas y en plataformas digitales y dirigida a empresas europeas de agentes de ventas que actúan como intermediario para el productor. La fecha límite es el 24 de agosto y cuenta con un presupuesto de 11 millones de euros. El objetivo de esta convocatoria es fomentar y apoyar la distribución más amplia de películas europeas no nacionales recientes, alentando a los agentes de venta y distribuidores a invertir en campañas de promoción y distribución. Los proyectos elegibles son, como os comentaba, campañas para la distribución paneuropea de películas europeas fuera de su país de origen. Debe reunir a un mínimo de 7 distribuidores vinculados al mismo proyecto y de estos 7, al menos 2 deben proceder de países de baja capacidad de producción. Para que una película sea elegible, debe tener su primer copyright establecido no antes del 2020. Y la película deberá estrenarse entre el 1 de octubre de 2021 al 1 de abril de 2023 o bien 10 semanas después de la fecha de presentación de la solicitud. También contamos con la convocatoria de VOD Networks and Operators, que está dirigida a operadores y redes de plataformas de video on demand que ofrezcan una significativa proporción de obras europeas no nacionales.
La fecha límite de esta convocatoria es el 5 de octubre y cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros y que se confinanciará el 60% de cada proyecto. Los solicitantes elegibles deben ser consorcios que incluyan al menos 3 plataformas de al menos 2 países participantes en media, y su catálogo debe incluir al menos 1000 obras audiovisuales disponibles, cuyo 30% sea obras audiovisuales europeas. Estas obras audiovisuales europeas deben representar al menos 5 lenguas de la Unión Europea. El impacto de esta convocatoria que se espera es reforzar la cooperación transfronteriza entre las plataformas de video on demand, reforzar el atractivo de las plataformas europeas, mejorar la circulación digital y el consumo de contenido europeo y desarrollar nuevos modelos comerciales. Por último, tenemos la convocatoria de Networks of European Cinemas, que es una convocatoria dirigida a redes de cine que pretendan aumentar la programación de películas europeas, poniendo un especial énfasis en los títulos europeos no nacionales. En cuanto a esta convocatoria, es la red Europa Cinemas quien recibe actualmente el apoyo a través de esta línea y reúne a 1.216 salas, 3.131 pantallas en 738 ciudades de 43 países. Entre sus actividades se incluyen las conferencias anuales, sus conferencias en festivales como en el Marché du Film o la Berlinale, y los laboratorios de innovación y el premio Europa Cinemas Label. En Euskadi contamos con una mini red de 8 salas municipales que se gestionan desde Cine Euskadi, y los cines Príncipe y Trueba de Sade, Golem, Alhóndiga y Yamaguchi, Multicines Bilbo y Cines Florida de Gasteiz. La fecha límite es el 10 de agosto y esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 15 millones de euros. En el clúster cross-sectorial tenemos 2 nuevas convocatorias. La de Innovation Lab, que está dirigida a incentivar a agentes de diferentes sectores culturales y creativos destinadas a diseñar y probar soluciones digitales innovadoras con un potencial impacto positivo a largo plazo. Esta convocatoria tiene fecha límite del 5 de octubre y un presupuesto de más de 6 millones de euros. Los solicitantes elegibles deben ser consorcios compuestos por al menos 3 entidades legales procedentes de al menos 2 países participantes en media y que representen una amplia gama de conocimientos especializados en varios sectores culturales y creativos, incluidos el audiovisual. Se valorará positivamente el apoyo a la competitividad, la cooperación, la circulación, la visibilidad, disponibilidad, diversidad, incremento de audiencias a través de los sectores. La segunda nueva convocatoria con la que contamos este año es la de News Journalism Partnership, que está dirigida a medios de comunicación privados, públicos o sin ánimo de lucro, así como organizaciones centradas en periodismo y noticias. Su fecha límite es el 26 de agosto y cuenta con más de 7,5 millones de euros como presupuesto. Los solicitantes elegibles, como he comentado, deben ser consorcios compuestos por al menos 3 solicitantes de un mínimo de 3 países diferentes que participan en media, y un único coordinador que presentará el proyecto en nombre de todos los socios. Para esta convocatoria tenemos 2 acciones elegibles, una de transformación empresarial colaborativa
y otra de proyectos periodísticos colaborativos, que no me extiendo más porque ya me estoy alargando mucho y sé que es una presentación muy densa, pero es que son muchas convocatorias y eso, intento daros un poco de información de cada una, pero sé que puede ser muy pesado, por eso que si pertenecéis a cualquier empresa de este tipo, pues podéis poneros en contacto con la oficina y os daré más información. Y si también os podemos apoyar para buscar socios en otros países, que ya lo estamos haciendo a través de nuestra red de oficinas en Europa. Bueno, una única cosa, deciros que las propuestas de ambas acciones deben involucrar a tantos medios de comunicación como sea posible en beneficio de la comunidad europea y también tener en cuenta que podéis combinar ambos objetivos. Los criterios de selección para la mayoría de proyectos son los siguientes, pues la relevancia del proyecto, su valor añadido europeo, o sea, la dimensión europea, el valor añadido del proyecto, los países que participan en el mismo, la igualdad de género, inclusión, diversidad y representatividad, la calidad del contenido y sus actividades, pues la metodología que utilizaréis, los aspectos innovadores de promoción y marketing y el coste-efectividad, la gestión del proyecto, o sea, el intercambio de conocimientos entre los países que vais a participar en el mismo y pues eso, las asociaciones profesionales europeas y la diseminación, o sea, el impacto de los resultados que tenga el proyecto y la sostenibilidad. ¿Cómo solicitar la ayuda? Pues la tenéis que solicitar a través de la agencia ejecutiva, el Funding and Tender Opportunities, que os pongo el link, pero que bueno, que vuelvo a repetir que podéis contar con nuestras oficinas para apoyaros, porque también entiendo que no es nada fácil, que ha cambiado todo el proceso y que aunque hayáis presentado otros años a alguna de las convocatorias, estos años vais a encontrar con nuevos formularios y con nuevas formas de presentar los proyectos y podéis contar con nuestra ayuda, pero también os recomiendo que veáis estos dos vídeos que adjunto en los links, que es un vídeo tutorial elaborado por la Oficina de Media de España y un webinar que estuvo organizado por la agencia ejecutiva para la presentación de solicitudes. Creo que ambos tutoriales os pueden ayudar muchísimo para enfrentaros a las nuevas application forms. Bueno, para finalizar y para hacer un poco más amena esta presentación, comentaros que este año este año es el 30 aniversario de Media y que, bueno, o sea, la comisión ya ha hecho varias campañas de comunicación para celebrar el aniversario, pero bueno, que nosotros desde lo que podemos, desde nuestra oficina de Euskadi, también estamos intentando poner en valor todas las ayudas que se han recibido desde Media en Euskadi. Por ejemplo, os digo que desde 2001, en los últimos 20 años, porque no tengo información de 91 al 2001, pero en los últimos 20 años hemos recibido más de 19 millones de euros a través de las diferentes líneas de financiación. Y en el último programa de Europa Creativa de 2014-2020, más de 6 millones. Pues a través de las convocatorias de proyectos individuales de desarrollo, acceso a mercados, distribución selectiva, automática, videojuegos, exhibición en salas a través de Europa Cinemas y bueno, comentaros también, como os he dicho al principio, que desde la oficina, además de asesoraros sobre las convocatorias, también tratamos de ayudaros organizando talleres pues, de escritura de guiones, de desarrollo de proyectos, coproducción internacional, desarrollo de documentales,
cooperación junto al programa Cultura de Madrid, o sea, a nuestros compañeros de Madrid, nuevos modelos de negocio, marketing y elaboración de dosieros, entre otros. Comentaros que en estos últimos 7 años hemos organizado más de 25 talleres y que también organizamos jornadas en colaboración con las oficinas de Europa para ayudaros a hacer un networking con profesionales europeos, nuevos modelos de negocio, y que os sea más fácil el colaborar y el hacer coproducciones. En estos 30 años, pues estas son algunas de las de empresas vascas que han recibido ayudas a través de diferentes convocatorias, como son el Festival de San Sebastián, Valeuco, Delirium, Kinoscopic, Kanaki, Abra, las salas de cine que ya os he comentado anteriormente, Sayaka, Euskadi Movie, Talca Records, Arena Comunicación. Son algunas de las empresas que han recibido ayuda a través de las diferentes convocatorias. Y bueno, y para finalizar, me gustaría poneros un vídeo que es parte de nuestra campaña para celebrar los 30 aniversario, el 30 aniversario de Media, y en el que hemos querido expresar pues eso, cómo afectan, ¿no?, las ayudas de Media en Euskadi, y pues hemos hecho la entrevista a 3 productores que han recibido ayuda a desarrollo en diferentes años. Entonces os voy a poner el vídeo. A ver si puedo compartirlo. Un segundo. Ainhoa, yo no he visto tu PowerPoint en ningún momento, ¿eh? Yo no sé si Aitor, yo no he visto el PowerPoint en ningún momento. ¿Tenías? ¿En serio? No. A ver, Aitor, yo no lo he visto y se lo he puesto en el chat, te lo digo por... El vídeo sí que se ve ahora, ¿eh? Pero lo digo solo por... Aitor. Bueno. Vale, bueno, pues... Vale. 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 Pues sí, pues ya lo siento, pues mira. Sí, bueno, pues perdonar, pues que es que, pues eso, que es la falta de habilidad con las nuevas tecnologías todavía. A ver si ahora puedo compartir. El vídeo sí que... Vale, gracias. A ver, voy a intentarlo otra vez, ya me perdonaréis. Pues no sé qué pasa, pero no puedo compartir. Aitor, ¿me podrías ayudar, por favor, con el vídeo? Sí, por favor. Vale, eskerrik asko. Europa Creativa Media celebra su 30 aniversario. La Comisión Europea lanzó en 1900.
Europa Creativa Media celebra su 30 aniversario. La Comisión Europea lanzó en 1991 el programa Media, con el objetivo de apoyar a la industria audiovisual y cinematográfica a través de ayudas para el desarrollo, la promoción y la distribución de las producciones europeas dentro y fuera del continente. En estas 3 décadas se han invertido más de 2.600 millones de euros en el sector europeo. En el País Vasco, gracias al impulso de Europa Creativa Desk Media Euskadi, han sido muchos los proyectos que han podido desarrollarse y dar el salto a nivel internacional. Sin ir más lejos, en la última década se han puesto en marcha ayudas por valor de más de 1.297.000 euros para fomentar el desarrollo de obras audiovisuales. Este respaldo financiero ha ayudado a gestar más de 30 proyectos en Euskadi. Pelikula bat ongi egiteko ni konbentzituta nago ezin zarela zuzenean ekoizpenera joaten saiatu, o ekoizpeneko laguntzak lortzen, o pelikula saltzen, garapen prozesu egokia ez baduzu egin, eta horretarako finanziazioa eukitzea ekoizle independenteentzako kriston garrantzitsua da. Europa Creativa pues es una financiación muy importante que se destina al desarrollo, que creo que es una de las áreas donde más hace falta invertir, dedicar tiempo y recursos. Luego también es un sello de calidad porque de alguna manera demuestra que hay unos proyectos que tienen determinada valía y eso te ayuda en otros momentos. Yo creo que es interesante que sigan apostando por esta ayuda a la financiación de proyectos europeos y quizás pongan más dinero en ello por lo importante que es y porque es verdad que en los últimos años pues cada vez hay menos proyectos españoles que consiguen esta ayuda. Tiene una cosa muy positiva, que ya te pone como foco el plan de difusión y de promoción de tu proyecto. A mí como productora, de hecho es la primera pregunta que me sale cada vez que me llega, ¿no?, una idea, una propuesta creativa, es ¿esto quién lo va a ver? ¿Dónde? Y creo que es el punto inicial de cualquier película. Sí que me gustaría ponerlo y bueno, si os parece lo ponemos al final de la jornada. La diversidad cultural y lingüística, el patrimonio cultural y la creatividad. A través del desarrollo del sector audiovisual y cinematográfico europeo y de la cooperación transfronteriza, estaremos en mejor situación para hacer frente Sí, por favor, me gustaría ponerlo al final de la jornada. Y bueno, pues entonces yo, lo siento mucho que no el PowerPoint no se ha visto. Perdonar por, pues es eso, que la falta de habilidad todavía con las nuevas tecnologías y que bueno, que lo compartiré. Tenéis ahí los links para acceder a la página web de la agencia ejecutiva para bajaros los application forms, etcétera, que os podéis poner en contacto con cualquiera de las oficinas de media y de cultura del país que seáis, de la región que seáis. Y bueno, pues es que ricasco, y yo ya le paso la palabra a mi compañero Augusto, que os presentará el programa de cultura. Es que ricasco. Hola, buenos días. Egunon, y muchas gracias por la invitación, y a Itziber, que se ha tenido que marchar. Voy a ir deprisa porque de hecho muchas de las cosas ya sí que las has adelantado tú. Solamente quería puntualizar, pues efectivamente, que estamos en este nuevo periodo 21-27, que todo lo que tenía que haber ocurrido durante el otoño del 20 se ha retrasado por el tema de la pandemia, pero bueno, que realmente ha habido algún aspecto positivo, y es que efectivamente yo creo que la Comisión se ha dado cuenta de que el sector cultural ha sido uno de los más afectados por la situación esta sobrevenida, y entonces lo que se manejaba de presupuesto al inicio, que eran unas cantidades, bueno, pues considerables, se ha multiplicado. O sea que la buena noticia es que del presupuesto de 1.800 euros, que era el que en principio se establecía, bueno, pues efectivamente tenemos ahora lo que tú has mencionado, los 2.400. Básicamente, un poco para hacer la foto fija, aunque incida en aspectos que tú ya has tratado, Ainhoa, pues hay que decir que efectivamente nosotros, todos los programas europeos, o por lo menos Europa Creativa, dependía de un marco financiero plurianual que tenía que aprobarse, y que efectivamente finalmente se aprobó en diciembre. A partir de ahí se aprobaron los diferentes programas, porque de este marco plurianual financiero había una parte, bueno, las cifras de esas de vértigo, y había una porción de la galleta que era la encargada, con un epígrafe, que era la encargada de financiar los programas europeos, Europa Creativa, el programa Erasmus, que es tan popular, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, el programa Europa Cruz Ciudadanos, que nosotros también gestionamos desde Madrid. Y a partir de que este marco se aprobara, que efectivamente, como os menciono, se aprobó en diciembre, pues a partir de ahí los diferentes programas se fueron
aprobando. El programa Europa Creativa se aprobó, yo si recuerdo bien, el 17 de diciembre y a partir de ahí, de nuevo, había que dotarle de marco financiero, que también fue lo que ocurrió. Es decir, que ya hay un reglamento y lo que ocurrió con cierta celeridad, y por eso nos ha pillado a todos un poco con esta prisa por contaros lo que sabemos, se empezaron a publicar las convocatorias. Como ha dicho Ainhoa, el programa Europa Creativa tiene dos patas, una que va al campo audiovisual, que es el programa Media, que en los países grandes, como es en el caso de España, tiene oficinas, que antes se llamaban antenas, y luego la parte de cultura, que somos nosotros, que damos cobertura a todo el territorio nacional. Tenemos la misma mandato, que es dar apoyo y asesoría técnica a los potenciales solicitantes, es decir, a vosotros, en caso de que lo solicitéis. El paso por la oficina no garantiza el éxito de la propuesta, pero por remitirnos a los últimos proyectos en los que a nosotros concierne, todos los proyectos seleccionados habían pasado por nuestra oficina, a otros que habían pasado no fueron aprobados porque la concurrencia competitiva es la que es y hay muchas solicitudes y el dinero es el que es, pero bueno, digamos que tenemos un poco todos ese mismo mandato. Pero no tenemos, hay que dejarlo claro y lo dejamos siempre, ninguna responsabilidad en la selección. Nosotros hacemos el acompañamiento desde el inicio, que es lo que haremos hoy de una manera quizá un poco rápida y así un poco de pinceladas, porque el tiempo es el que es, pero también damos, como ha dicho Ainhoa, asesoría, digamos, capacitación, es decir, que el programa ya está pidiendo una serie de topics que nosotros como oficina no controlamos, pero sí que contratamos a expertos para que os den esa formación, a ellos y a nosotros, que también nos viene bien saber cómo se hace una buena estrategia de audiencias, cómo se hace un buen plan de medios, cómo se hace una buena nuevos modelos de negocio, cómo se hace una serie de capítulos y de epígrafes que vienen bien para que el proyecto sea más competitivo y tenga más posibilidades de ser seleccionado. Entonces, yo sí que voy a intentar compartir. Dime, Ainhoa, si lo ves, mi ProWeb. ¿Se ve? ¿Ainhoa? ¿Aitor? No, no lo veo. ¿Ah? Es que no es nuestro día hoy, Augusto. Ahora sí. ¿Sí? Tú sí, Ahora ya lo has conseguido. Vale. Vale, no, nada. Vale, no digo porque... Eso es. Bueno, pues nada, básicamente, como ha hecho Ainhoa, lo que vamos a intentar es hablaros de las convocatorias que están abiertas y que son más inminentes. Fundamentalmente para vosotros y por la experiencia, en la línea del programa que tiene más impacto y que tiene más interés son los proyectos de cooperación, que son los proyectos que efectivamente son los que enredan y ponen en marcha partenariados europeos y que son los que, digamos, vehiculan un poco y articulan lo que son las iniciativas que tenéis desde vuestras respectivas entidades. Luego hay redes, luego hay plataformas y luego hay traducción. Vamos a hacer los proyectos de cooperación, proyectos de redes que tienen el deadline más próximo, pero ya os avanzo que realmente el interesante es los proyectos de cooperación. Redes y plataformas están destinados a aquellas entidades que están instaladas estratégicamente en ciudades alrededor de donde se toman las decisiones, y lo que sí que os alentamos es un poco a que seáis miembros, porque aquí ya no hablamos de socios, hablamos de miembros de esas redes que hacen lobbying y que sobre todo vehiculan las inquietudes del sector. Es decir, si vosotros sois un grupo de clones, de payasos, o si sois un grupo, una organización o una asociación que va en el ámbito de las artes escénicas o de la gestión cultural o del patrimonio, bueno, pues hay redes ad hoc para todas ellas. Y entonces estas redes y estas plataformas, insisto, están situadas pues siempre en Bélgica, en La Haya, en Ámsterdam, porque ahí es donde pueden hacer lobby. Pero vamos, los proyectos de cooperación son los más interesantes. Lógicamente voy a hacer una pequeña introducción que también ha hecho Ainhoa, y así, aunque lo repita, ya la tenéis en imagen, que es cultura. No hay una cultura europea, hay unos artículos, digamos, que gestionan un poco todo el tema de la cultura, pero es una competencia nacional. Y si la cultura ahí, en el País Vasco, es muy diferente, afortunadamente, a la que hay en Castilla o la que hay en Galicia, lógicamente, el armonizar todas estas sensibilidades de los países participantes o de los países que forman parte de la Unión Europea no es fácil, y se limita a ciertos objetivos muy básicos y muy generales, pero bueno, pues que dicen que hay que salvaguardar y que hay que promover esa diversidad cultural que no hace más que enriquecer un poco a lo que es el continente europeo. Y ahora, después de la pandemia, lógicamente, lo que se han dado cuenta es que efectivamente hay que incrementar el potencial económico. Ya sabemos que
la cultura, y nos lo dicen continuamente, contribuye al PIB en un porcentaje bastante relevante, y en ese sentido promueven que los proyectos que se presenten en la Programa Europa Creativa tengan en cuenta un poco este tipo. Los específicos, bueno, pues los específicos es la cooperación artística y cultural. Un proyecto europeo obligatoriamente tiene que estar compartido y consorciado con actores o con operadores culturales de los países participantes. No puede ser algo que ocurra exclusivamente en Euskadi o algo que ocurra, exclusivamente en Normandía o que ocurra en la Padania. Tiene que ser un proyecto que transfiera las fronteras autonómicas o regionales y las nacionales. Y luego tiene que hacer que sean competitivos e innovadores. La innovación es uno de los puntos claves en este nuevo periodo. Y luego, como ha dicho ya Ainhoa, que son estas dos nuevas, líneas que para nosotros son novedosas y que estamos un poco intentando desentrañar de qué van, que son la alfabetización mediática y el tema del entorno digital. Los de media, curiosamente, no hay sabe más, porque ellos sí que han tenido algún tipo de líneas de alfabetización. Nosotros en cultura no hemos tenido, o sea que para nosotros es verdad que tenemos que ponernos la pila un poco en este sentido, porque son líneas completamente nuevas. Tenemos, por una parte, el bloque del valor añadido europeo, que, como os mencionaba, se armoniza con el tema de la transnacionalidad en las acciones, o sea que todo tiene que tener un poco esa vocación internacional, la cooperación transnacional, y luego estos retos comunes que ya veremos que son los retos transversales que conciernen a todos los programas europeos. Hablaremos del Green Deal, hablaremos de la exclusión social, hablaremos del género y hablaremos, lógicamente, de la digitalización. Todos estos nuevos tópicos o nuevos objetivos no solamente son para el programa Europa Creativa, sino para el resto de programas europeos y, lo que es más, para todos esos fondos que ha mencionado la directora de las nuevas generaciones. Estoy seguro que estáis escuchando continuamente en los medios todas esas cantidades de vértigo de los Recovery Funds, los fondos de recuperación o de nueva generación, que van a llegar a los diferentes países. A España ya tenemos una cantidad adjudicada y que luego cada país gestiona, bueno, como creo oportuno. En el caso de España, y como ha dicho la directora, entiendo que lo va a hacer en colaboración con las comunidades autónomas, bueno, pues estos fondos europeos, estos fondos de recuperación, también hablan esta misma jerga. O sea que cuando hablemos de digitalización, cuando hablemos de género, cuando hablemos de pacto verde, cuando hablemos todo esto, que lo tenemos aquí a la derecha, concierne no solamente a los programas, sino también a los fondos de recuperación. Así que a vosotros, nuestra consigna es, por supuesto, nosotros vendemos nuestro libro, Ainhoa quiere que presentéis proyectos al programa Media, yo quiero que presentéis proyectos al programa Cultura, pero que sepáis que también tenéis este tipo de ayudas, que entendemos que a través de las diferentes administraciones, sean nacionales como es el Ministerio, o sean, en el caso de Euskadi, las gestiona a través de Euskadi, ellos también van a poner en marcha, entiendo que ayudas en las que se tendrán en cuenta que los proyectos que se presenten se adhieran y se armonicen con estos topics transversales, con estos temas transversales. Como ha dicho Ainhoa, esa es la buena noticia. De 1.800 pasamos a 2.400 millones, es decir, que va a haber más dinero, con lo cual va a haber más posibilidades de financiación. Que tengáis en cuenta que lo venimos diciendo desde el inicio, desde las septenios anteriores, pero actualmente también, no va a haber cuotas. O sea, no va a haber una parte de este dinero va a ir a los países del norte, ni los del sur, ni por sectores. No, van a ser las mejores proyectos, las mejores iniciativas, las que van a ser financiadas. Así que lo que os animamos es a que presentéis proyectos competitivos, pero no va a haber cuotas ni sectores, excepto, que luego lo veremos muy rápido, va a haber algunas convocatorias piloto al sector de la música o al sector de las artes escénicas, pero no tiene nada que ver con lo que es la concepción del programa Europa Creativa, que es de concurrencia competitiva pura y dura y que va a ser evaluado por esos expertos independientes que van, yo recuerdo que antes lo hacían físicamente, entiendo que ahora lo hacen cada uno en su ordenador, hacen una nota entre los dos, negocian, si hay mucha discrepancia habrá un tercero de consenso, pero que lo van a hacer remotamente y que nosotros, efectivamente, en las oficinas no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad. ¿Qué hace esto? Pues que ellos van a evaluar atendiendo a la calidad de la propuesta, y si la calidad de la propuesta pues mayoritariamente es francesa o italiana o sueca, pues lo van a dar a ellos. O sea que no va a haber esto, simplemente lo sabremos a posteriori cuando acabe en el 27, como estamos haciendo ahora un informe
del periodo 14-20, de cuál es la foto fija, de qué ha pasado con el programa Europa Creativa en el ámbito nacional para nosotros, lo que ha ocurrido y luego desglosado por los diferentes territorios. También lo ha mencionado Ainhoa, de esas cantidades, el 58% se lo llama el programa media, el 33% el cuadradito rojo nos lo llevamos nosotros y el 9% es ese capítulo intersectorial, cross-sectorial, que financia pues lo que sabéis muy bien, y además Donosti fue capital europeo de la cultura, el premio europeo de literatura, el premio europeo de música, y anteriormente en este capítulo intersectorial había algo que fue extraordinariamente interesante y con un impacto por respecto a otros países muy relevante aquí, que era el aval, el instrumento de garantía financiera. Este instrumento de garantía financiera, que insisto, fue muy activo aquí, bueno, pues sale de aquí, sale de este capítulo intersectorial y se va a otra DJ Invest, creo, de la Dirección General de Inversiones, pero que sigue existiendo. Únicamente ya no depende del programa Europa Creativa. Entiendo que lo va a seguir gestionando la SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca CREA. Luego, si recordáis, hay también sociedades SGR en Euskadi que os pueden ayudar. Pero digamos que nosotros ya no tenemos, bueno, pues responsabilidad, simplemente la promocionamos porque creemos que es de vuestro interés, pero ya no está dentro de este 9%. Luego las convocatorias piloto, como acabo de mencionar, el Music Moves Europe, que tuvo 4 convocatorias el año pasado con buenos resultados, 2 de concurrencia competitiva y 2 de licitaciones que están ahí. El Iportunus, gran línea de financiación porque iba a movilidades, porque seguro que no le ocurre, y a nosotros nos ocurre con mucha frecuencia que viene alguien y nos dice que quiere traer un artista o que quiere llevar uno allí o que quiere traer un actor o un músico. El programa Europa Creativa es mucho más ambicioso, no financia exclusivamente movilidades, una movilidad puede formar parte de un proyecto mucho más complejo, pero no solamente una movilidad, y para ese tipo de movilidades el Iportunus ha sido extraordinariamente eficaz, y lo mismo el Person Europe. Lo que hace la comisión es externaliza el servicio. En el caso del Iportunus se lo dio a un consorcio que lo lideraba el Instituto Goethe de Bruselas, y nosotros hicimos una jornada para que nos contaran, o mejor dicho, para que os contaran, y a nosotros también, en qué consistían. Tenemos resultados, si os interesan. Fue sectoriales, lo hubo por traducción, patrimonio, arquitectura, y va a seguir existiendo. Y este Person Europe es lo mismo, ya ha lanzado la comisión, ya hay una entidad, un consorcio que lo ha ganado, y ese consorcio va a ser el encargado de gestionar toda esta línea de financiación de Person Europe, que va, como su nombre indica, lógicamente al sector de las artes escénicas. Los países miembros son los 27, ya sabéis, el Reino Unido no ha entrado, los países del Espacio Económico Europeo, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Y luego cuidado con todos estos países que en el periodo anterior fueron participantes a pleno derecho y que actualmente están en el proceso de renovación, es decir, en el proceso de volver a firmar su pacto, su memorándum de comprensión. ¿Qué es lo que os recomendamos? Si tenéis un proyecto en el que va a estar Italia, Noruega, pero queréis, porque os interesa y porque es crucial que esté Serbia o que esté Montenegro o que esté Túnez o que, bueno, pues incluirle, pero siempre incluirle no remitáis al número mínimo. Es decir, si lo que pide la línea de pequeños proyectos es tres socios, poner 4 o 5. ¿Por qué? Porque si en el momento en el que el proyecto es seleccionado, que es lo que queremos que sea seleccionado, y se vaya a firmar el acuerdo de cooperación, Montenegro no ha firmado su memorándum de comprensión, el país caería. Es decir, no pasaría nada porque si cae, vosotros tenéis, digamos, fondo de armario para tirar de otros. Y que os animamos a que si el proyecto necesita de la participación de estos países, les incluyáis, pero siempre superando el número de países mínimo requerido, para que si hay ese escenario que no queremos ni creemos que vaya a suceder, bueno, pues el país no ha firmado su acuerdo de cooperación, su memorándum de cooperación, no pasa nada, el país se abre, vosotros tenéis 4 y como el mínimo era 3, adelante. O sea que hay que ser cautelosos, por eso os decimos lo que os decimos. Los subprogramas, cultura, y como ha dicho Ainhoa, media es todo lo que tiene que ver con el cine y el audiovisual, pero no desestimando que, por ejemplo, por volver al tema de las artes escénicas, si un proyecto de artes escénicas, de danza contemporánea, que todos sabemos que tienen un audiovisual detrás,
por supuesto que sería un proyecto de cultura en el que una de las actividades es un audiovisual, pero el proyecto es estrictamente cultural. Si el proyecto es un audiovisual o una película o algo que tiene que ver, pues sería competencia del programa media. Es decir, que el programa cultura recoge todo lo que tiene que ver el sector cultural, excepto estos sectores, pero puede asumir una acción audiovisual y seguir siendo un proyecto puramente cultural. Las líneas de financiación son las 4, vamos a concentrarnos en esto, la que os acabo de decir, los proyectos de cooperación, lo que antes se llamaba literatura, de traducción literaria, y ahora se llama circulación de obras literarias, la red de las plataformas, y uno que va dirigido a las orquestas paneuropeas, que anteriormente era lo que se llamaba en nuestra jerga una ayuda que se la daban a ellos, una nominativa, perdón, no recordaba exactamente el nombre, pero lógicamente tienen muy mala reputación las nominativas porque el resto de entidades están en desventaja y finalmente se ha abierto a la concurrencia competitiva. Y bueno, pues va para orquestas. Tradicionalmente la que lo solía ganar era la Youth European Orchestra, la joven orquesta europea, pero a día de hoy está abierta a otras orquestas. También tenemos esta de Importunus, que sería la sexta, que ya la he abierto y que estamos, insisto, curiosos a cuál va a ser las nuevas convocatorias, a qué sectores van a ir destinados. Y, por ejemplo, en los periodos anteriores, pues era gente que iba a ir, pero ahora ya también la ayuda de Importunus se lo da también a las entidades que van a hospedar a las anfitrionas. Pues bueno, hemos visto, han visto, mejor dicho, desde la comisión que tiene aceptación, que tiene buena acogida y entendemos que la van a seguir publicando, pero veremos con qué requerimientos. Los proyectos de cooperación, bueno, pues son proyectos que apoyan pues toda la transnacionalidad, la coproducción, la cooperación, lo que todos sabemos. La innovación se está convirtiendo en uno de los puntos claves. De hecho, que hacemos jornadas joint, estas conjuntas con el Horizon 2020, que ya sabéis que es el programa de I+D+I, que va cuya, ADN está la investigación, la innovación. Ellos sí que tienen muchas cosas que contar. Este Horizon 2020 en el futuro 21-27 se va a llamar Horizon Europa, y en el periodo anterior tenían un reto 5, creo que era 5, que iba dirigido al sector cultural. Por eso hicimos muchas jornadas con ellos, porque ellos nos daban ese valor añadido de la innovación, que nosotros sabemos, pero de una manera embrionaria. Ellos sí que se mueven en el campo absoluto de la innovación. Y como el reto 5 daba cobertura a proyectos culturales, pues nos parecía que tenía mucho interés. En este nuevo periodo, 21-27, como os he mencionado, se va a llamar Horizon Europa y va a seguir existiendo un clúster 2 que efectivamente va a ir al sector cultural. Tenemos ya planeado alguna actividad conjunta con ellos, os tendremos al tanto desde nuestras redes sociales, nuestra web, para que veáis lo que tienen que decir ellos en temas de innovación que conocen y saben muy bien lo que es. Luego, pues simplemente la circulación y la innovación. Estos son los proyectos, los objetivos. Y estas son las prioridades, ¿de acuerdo? Son 5 prioridades, lógicamente el desarrollo de audiencias, que ya estaba la vez anterior, la inclusión social, que es novedoso. Entiendo que con el tema de los refugiados que tuvimos a partir del 2018 en el periodo anterior, se han dado cuenta que tienen que incluirlo, haciéndolo más ambiguo, no solamente los refugiados, sino todos aquellos como colectivos en riesgo de exclusión. La sostenibilidad, insisto en esto, muy encauzada con el tema del Pacto Verde, es decir, que los proyectos que entiendo que para Ainhoa en el ámbito del cine y a nosotros en el ámbito de la cultura, pues del audiovisual, no del cine, tenéis que demostrar que vuestro proyecto es ecológicamente mantenible, que los maquillajes de los rodajes o de los grupos de teatro no son contaminantes, que os desplazáis en tren, que es más ecológico, en fin. Y luego la New European Bauhaus, que es el nuevo proyecto para arquitectura sostenible. Las nuevas tecnologías, volvemos a innovación, la dimensión internacional, que eso Saba de Soa, y el enfoque sectorial específico. Cuidado, este enfoque va exclusivamente destinado a la música, al libro de arquitectura y al patrimonio. Es decir, que tenéis un proyecto puro y duro, tenéis que elegir, creo que a ver si lo tiene aquí, sí, efectivamente, viene aquí. Tenéis que elegir como mínimo 1 y como máximo 2, podéis decir, mi proyecto de desarrollo de audiencias y de nuevas tecnologías tope, pero ya os avisamos que no caigáis en lo que se llama el síndrome del cliqueo.
Es decir, que tenéis que demostrar, el evaluador va a ser mucho más que consciente que si habéis puesto que vuestro objetivo es desarrollo de audiencias o vuestra prioridad es desarrollo de audiencias, vuestro proyecto tiene que demostrar de facto que va ahí. No solamente por poner en la casilla que esa es una de vuestras prioridades, tenéis que demostrar absolutamente que es así. Entonces tenéis, insisto, que elegir uno y como máximo dos. Pero en el caso de que elijáis este el enfoque sectorial que va dirigido a estos, en el caso de el tema de la música, tenéis que asociaros con el tema de la distribución, de la monetización, los nuevos modelos de negocio. Lógicamente, ahora cada vez que vamos a un concierto, imaginaros cómo está el tema de la digitalización, ya no es un grupo delante de unos espectadores, sino que tienen toda una serie de nuevas tecnologías que hacen que, lógicamente, el concierto sea mucho más atractivo y mucho más impactante. Si vais en el tema del libro, ¿vale? Del libro, tenéis que tener en cuenta cuáles son los derechos de traducción, cómo son vuestros objetivos para poner en marcha las nuevas obras europeas. Si sois una editorial, lo digo bien claro, tenéis vuestra línea de traducción, que la vamos a ver muy deprisa, porque yo no creo que soy el objeto de esta presentación, pero tenéis la línea de traducción europea. Pero como editorial os podéis también presentar a un proyecto de cooperación, que luego veremos que son pequeños, medianos y de gran escala, pero asociándoos al enfoque sexto, y dentro del enfoque sexto a la capacidad que os acabo de mencionar para incrementar la traducción y la circulación de las letras. En el tema de la arquitectura, ya lo hemos dicho, de New European Bauhaus, hacer un proyecto en la prioridad sexta, pero que vuestro proyecto de arquitectura, pequeño, grande o mediano, pues tiene todo lo que tiene en cuenta del tema de la ecología. Y en el tema del patrimonio exactamente igual, pero claro, el patrimonio muy vinculado a los temas también de innovación y de nuevas tecnologías, que Europa es un continente con un patrimonio cultural extraordinario, lo sabemos, pero cómo lo hacemos llegar a los jóvenes, que van a ser los que lo van a tener que transmitir y los que lo van a tener que salvaguardar, y para ello pues hay que hacerlo atractivo. Y a un joven le interesa ver una catedral gótica o un castillo medieval, pero si le ponéis en temas de 3D, de nanotecnología, de realidad aumentada, pues obviamente va a ser mucho más atractivo que si simplemente ve esta obra como la hemos venido conociendo el resto de generaciones. Y luego todos los proyectos tienen que abordar estas prioridades transversales, que son las que hemos mencionado, el tema de género, de la paridad, el tema de la inclusión y la diversidad y la sostenibilidad. Es decir, que si os dais cuenta, por una parte los de arquitectura ya tienen en per se el tema del impacto, pero también pueden apuntar a su enfoque sexto, y dentro del enfoque sexto al tema del patrimonio. Y aquí está la gran novedad, y esta es realmente para mí la gran noticia, que es los proyectos de cooperación tal y como los venimos conociendo, pero la gran novedad es que el porcentaje de cofinanciación ha aumentado. Esta es la gran batalla, y esas redes posiblemente de las que hablaba antes y esas plataformas son las que han dado ahí cancha. Es decir, que si antes era un 40%, el problema era cómo busco yo ese 40%, no yo, cómo buscamos nosotros. Recordar que se sigue manteniendo, tienen que ser 3 socios de 3 países, no 3 socios de Euskadi, no, tienen que ser 3 socios de Euskadi y luego otros 2 o 3 de Italia y otros 2 o 3 de Eslovenia, pero como mínimo 3 países implicados, y ahora el porcentaje la cantidad que os dan es el 80%, es decir, que el otro 20% lo tenéis que buscar vosotros entre los 3, 4 o 80 que seáis. No olvidéis que son compatibles con ayudas de ámbito nacional o de ámbito autonómico, es decir, vosotros podéis tomar una ayuda del propio ministerio para cofinanciar, se pueden impulsar gastos de personal, pero un 20% es más que asumible, insisto, para desglosar entre todo el resto del consorcio, no lo va a hacer el líder. Ya una gran novedad es la media escala, que antes no existía, es decir, si pedís 200.000 euros y un céntimo, ya no sois de pequeña escala, sois de escala media, ya no se os va a pedir 3 países, sino 5 socios de 5 países, y el tope es 1 millón de euros. Anteriormente, los que tengáis memoria, y seguro que muchos de vosotros, se pasaba de la pequeña a la grande. Bueno, pues ahora han creado esta media,
que crea ahí un espacio de confort que a mí me parece que es bastante interesante, porque había proyectos que decían, yo es que 200 me gustaría pedir más, pero no voy a pedir 2 millones como era antes. Entonces aquí, desde 200 a 1 millón, pues podéis tener ahí un segmento, una franja que os puede interesar y os financian, o cofinancian, mejor dicho, al 70%. O sea que un proyecto de 600.000, de 600.000 euros, bueno, pues de esos 600.000 os pueden dar el 70%. Y del 1 millón de euros con un centimito aquí, ya pasáis a la grande, que antes existía, pero antes a la grande pedían 5 países y se cofinanciaba al 50%. Bueno, pues ahora piden 10 de 10 países y se cofinancia al 60%. Es decir, que esta es la gran novedad, junto con la escala intermedia, y esta que para mí, vamos, estoy seguro que compartido con muchos de vosotros, los proyectos de pequeña escala eran los que tenían más impacto, los que van dirigidos a las entidades medianas y los que están empezando, y ya que os den un 80% es una buena noticia. ¿Quién se puede presentar? Pues las entidades públicas y privadas con un modo de lucro, fundaciones, asociaciones limitadas, anónimas, públicas, privadas, siempre que estéis establecidos legalmente en uno de los países participantes, tener el número PIC, lo que ha dicho también Ainhoa. Nosotros también tenemos nuestro tutorial de cómo darse de alta en el Funding and Tender Portal Participant, el partenariado mínimo que ya hemos visto de 3, 5 o 10, y tiene que tener 2 años de existencia únicamente el líder. Es decir, que si eres socio te puedes haber registrado ayer, eres elegible, pero el líder tiene que tener 2 años de existencia. Se supone que el líder se le exige mayor músculo, no solo financiero, sino de capacidad de gestión, y se le exige una cierta trayectoria. Novedades, cuidado, novedades. Los autónomos, que han sido una de las grandísimas peleas, son elegibles. Esta es la gran novedad. Pero nos ponemos aquí este warning porque es verdad que, según nos han contado, tú eres un autónomo, estás dado de alta, pero vas a tener que demostrar exactamente esto, que tienes cierta capacidad de gestión, que tienes cierto músculo, y nos contaban que es bastante improbable que un autónomo pueda ser líder de un proyecto. Pero ¿por qué no socio? O sea que esa prohibición que había anteriormente, bueno, pues la han suavizado, pero no queremos despertar, o provocar expectativas que luego podían dar lugar a frustración. Podéis participar, pero tentaros la ropa. Y esta segunda, que también, si recuerdas, Ainhoa, produjo mucho revuelo en la charla desde Bruselas, bueno, esa broma que yo hacía, que es verdad que la hacía, que la Facultad de Veterinaria no se podía presentar, pues se puede presentar. La Facultad de Veterinaria se puede presentar, o el Instituto Vasco de Minería, ¿vale? Pero cuidado, porque el proyecto tiene que ser estrictamente cultural, o sea que no hay ahí contaminaciones de yo trato animales o trato metales del acero, no. Las novedades son que se puede participar para los autónomos, pero demostrando fehacientemente de que tienes músculo y que si no te van a pillar ahí en un renuncio, si luego no puedes garantizar la parte de cofinanciación que te corresponde, o no tienes músculo para técnicamente gestionar tu proyecto. Y en el caso de que sea una entidad no ICCS, no cultural y creativa, que sabes muy bien lo que te presentes manos, y que es la facultad veterinaria, pero que a ti lo que te importa es la pintura de animales en las cuevas prehistóricas. Es un bla bla bla. Bueno, pues la novedad es lógicamente un mayor presupuesto. Esta es la buenísima que yo pondré aquí. El incremento de financiación, la pequeña escala, el enfoque sectorial específico, que va a tener un 10%, las prioridades transversales que hemos hablado del eco, la paridad, los autónomos pueden participar, las LAMSAM y los IGRANTS, o sea que el tema del tanto alzado también se va a aplicar a los proyectos de cooperación, lógicamente diversificado en los que son los paquetes de trabajo. Lo que ha dicho Ainhoa, tienes que tener lo que va a tener ese evaluador en su ordenador, va a ser la relevancia, la calidad y el contenido de las actividades, el plan de medios, la diseminación, la difusión y la gestión del proyecto. Los topes son 30, 30, 20, 20, da un tope de 10, pero si no tenéis la mitad en cada apartado no seríais elegidos. O sea, tenéis que tener como mínimo la mitad de los puntos requeridos en cada epígrafe que acabamos de ver. Siempre el más importante es la relevancia, es cómo mi proyecto es original, cuánto de original respecto a los demás.
y, lógicamente, que mis actividades no son las convencionales, no son 3 residencias, ni 3 representaciones teatrales, sino cómo hago que mi proyecto sea más innovador, tenga un modelo de negocio más novedoso. Bueno, aquí está el calendario, el 8 de junio se presentó, el 7 de septiembre es la fecha de entrega de proyectos, la evaluación sería entre septiembre y mayo, y se os comunicaría en febrero del año que viene, el 22. Y el proyecto firmaría el Grant Agreement entre marzo y mayo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que normalmente suelen ser un poco pesaditos y se retrasan. Es decir, que a la hora de plantear vuestro proyecto, yo pondría el inicio de actividad, es decir, la starting date, que se llama, yo lo pondría en mayo, porque el temor es que si lo ponéis, que según este calendario se puede poner, pero si lo ponéis en abril, si se retrasa esto, que a veces se retrasa, y la experiencia nos demuestra que eso suele ocurrir, lógicamente tenéis que hacer una modificación al proyecto porque ya no va a empezar en abril. Entonces, si podéis, por supuesto, nuestro consejo es que lo llevéis hasta el tope marcado en la horquilla, porque el problema, lógicamente, es que puede haber ese retraso. Las redes, pues lo que os acabo de mencionar, son redes que son representativas, que van dirigidas a entidades que ya están muy establecidas y que tienen una misión que es, pues eso, hacer lobby, no lo he puesto aquí porque no es correcto políticamente, pero es decir, es influir en los papeles de la comisión, que además me parece una buena tarea. Están siempre situadas en este tipo de ciudades y tienen, lógicamente, esa vocación de influir. Y lo que sí que solicitan del programa Europa Creativa es una cantidad, dinero, y un dinero bastante considerable para la capacitación de su sector. Es decir, que tienes que tener, pues lo que acabo de mencionar, una red de payasos. ¿Cómo les capacito para que los maquillajes, y vuelvo a este tema, pues sean más ecológicos? ¿Cómo les capacito para que también, lo que también he dicho, una red de gestores culturales del patrimonio, pues para utilizar las nuevas tecnologías para hacer más atractivo a los futuros miembros? Pero aquí ya no hablamos de socios, hablamos de miembros. Es decir, que el objetivo de la red no es tanto, como acabamos de ver, un proyecto de cooperación, el dinero que pedimos es porque viajamos, porque venimos, porque vamos. El proyecto de redes es un poco para capacitar a los miembros de tu propia red, atendiendo a estos temas actuales transversales. Las prioridades, tienes que elegir una o varias. De nuevo, otra vez, la participación, la internacionalización, esta es novedosa, el Green Deal es novedoso, y las nuevas tecnologías, que ya lo había anteriormente. Recuerdo que nosotros hicimos una jornada de redes a la vista y invitamos a nuestra colega y amiga de Bruselas, belga, porque veíamos los resultados que eran sobre todo redes que estaban allí. Y efectivamente, al inicio de la presentación, que fue en la Biblioteca Nacional, yo le decía que no era por ningunearla, pero simplemente es que que no creo que los belgas sean más listos, sino que están colocadas efectivamente en los sitios de tomas de decisiones como así es. Volvemos otra vez con lo que tienen que abordar todos los proyectos, que son las prioridades transversales. Y lo mismo, entidades legales, países participantes, tienen el número PIC, el coordinador de la red tiene que tener esos 2 años, los miembros no, hablo de miembros. Y la novedad es que no hay ningún mínimo de elegibles. Antes te decían, para redes 15 miembros de 10 países, para plataformas 10 miembros de 10 países. Ahora desapareció. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que cuando te dicen esto, es lo mismo que en los proyectos de cooperación. Antes había un tope para la externalización, para la subcontratación. Había un 30%. Ahora ha desaparecido. Lógicamente, lo que te está haciendo ya la llamada es una cierta cautela. Que tú sepas que no puedes subcontratar el 100% de tu proyecto, porque entonces no tiene ningún sentido recibir dinero para luego transferirlo a otro tipo de entidades. Lo mismo pasa aquí. No hay ningún límite. Pero lógicamente, si tú presentas una red que tiene 4 miembros de España o 5 miembros de España y Francia, no vas a tener ninguna posibilidad. Y que esta especie de ambigüización o que desaparezcan este tipo de requerimientos, no es que te abra las puertas al campo, al contrario, es que confían que tengas la suficiente cabeza para saber que no vas a tener que presentar cosas que van a ser totalmente inelegibles. De ahí que os animemos a que leáis la convocatoria del 2020, que es la predecesora de porque ahí sí que había ciertos requerimientos que ahora
han desaparecido. Lo mismo, la relevancia, la cualidad, los 20, aquí los distribuís de otra manera, la relevancia es el 40, si os acordáis antes era 25, 25, 10 y 10, bueno, pues aquí es el 40, que es lo que les interesa. De nuevo, se tiene que entregar el 26 de agosto. Insisto en que yo, así en la distancia corta, lo que os animo no es a montar una red, sino que a que os asociéis a redes que ya existen, porque ahí sí que os van a dar una información privilegiada. Aquellos que están pegaditos y capilarmente con las entidades y con las instituciones europeas son los que se lo saben de primera mano, si no influye, que es más importante. Pasamos muy deprisa por traducción. Traducción va dirigida, ya lo sabéis, a las editoriales. Ha habido también un cambio significativo que les vamos a ver. Aquí están, lógicamente, los objetivos para reforzar los nuevos formatos. Y esto sí que es lo interesante, que es que les interesan los traductores, pero ahora ya incluyen anteriormente los gastos, digamos, la financiación iba exclusivamente a los honorarios del traductor. Ahora ya podéis incluir, las editoriales que se presenten pueden incluir también gastos de producción, gastos de gestión, gastos de difusión, es decir, que el traductor sigue siendo el punto caliente y al que se le visibiliza hasta el punto de que en la contraportada del libro hay que poner el CV del traductor, pero ya la ayuda va dirigida a otros aspectos que son también interesantes. Solamente hay que tener algo en la cabeza, y es que antes se llamaba traducción literaria y ahora se llama obras literarias. No se pueden presentar libros más que de ficción, ni filosofía, ni ensayo, ni crítica literaria, solo de traducción, de ficción literaria. Y dentro de ficción literaria, eso sí, puede ser papel, puede ser formato digital, pero puede ser novela, relato. Quieren atraer, lógicamente, al público joven, con lo cual también puede ser cómic, puede ser literatura, puede ser obras radiofónicas, pero no son elegibles en lo que pone aquí, guías de turismo y todo el rollo. Tienen que estar las obras publicadas, pero no traducidas. Y tienen que haber publicadas, pero no traducidas, excepto en casos extraordinarios. Una obra de un autor serbio que no tuvo ninguna repercusión y que tuvo muy poco recorrido y que la tradujeron al inglés. Entonces, a pesar de que no es la obra, la lengua en la que fue escrita, pero debido a esa excepcionalidad y a la importancia y el valor literario, tiro de la traducción en inglés. Pero son temas, digamos, excepcionales. No deben ser a la lengua de Dios. ¿Quién puede participar? Pues esta es otra novedad. Van destinadas a editoriales, pero ya no solo a editoriales, sino a organizaciones del ámbito literario. Entiendo que, por ejemplo, una agencia literaria, que antes no se podía presentar, ahora se pueden presentar. Lo mismo, tienen que estar establecidos en uno de los países participantes y tienen que tener los 2 años de gestión. Y aquí también la novedad es que hay 3 categorías. Hay una primera categoría en la que presentes un paquete con un máximo de 10 obras, y te van a dar un tope de 100.000 euros. Una segunda categoría mediana en que puedes presentar de 10 a 20, ¿de acuerdo? Y te van a dar 200.000 euros. Y una tercera categoría o tercera escala en que tienes que presentar como mínimo 21, puesto que la 20 entraría en la mediana, y como máximo lo que quieras, ¿de acuerdo? Y ahí te dan hasta 300.000 euros. ¿Cuál es la única, y eso ya voy terminando, cuál es la única requerimiento para que nosotros nos parece desde la oficina que intentamos transmitiros? Tanto a las editoriales como a las entidades que pueden presentar a estas categorías. Me da igual que sea la pequeña, la mediana o la grande, lo que tienes que demostrar como editorial o como entidad asociada al ámbito editorial, al ámbito de la literatura, es que tus 10, 20 o 50 libros tienen un hilo argumental. O sea, que no tienes un fondo de armario, les pego, les junto y les entrego. No, que tú tienes algo que contar a través de la selección de esos 10 libros o de los 20 libros. Sea porque es temas vinculados a un conflicto final, a un conflicto bélico, sea porque van dirigidos son mujeres las que han escrito los libros, o lo que sea, pero lo que tienes es que demostrar claramente que tu paquete de libros tiene una lógica, tiene una coherencia y está legitimado, de alguna manera. Bueno, pues lo que acabo de decir de plataformas. Y nada más, porque yo creo que lo de plataformas lo vamos a dejar para más adelante, vamos a hacer una jornada específica, nos hemos pasado los dos, tanto por parte tuya, Ainhoa, como parte yo, había muchas cosas que decir, pero simplemente, insisto, lo que también ha dicho Ainhoa,
Nosotros estamos en la oficina, tenemos nuestras RSS, hacemos jornadas informativas continuamente, muchos talleres de capacitación. Ahora vamos a hacer, y lo colgaremos en colaboración también con Ainhoa, todo lo que ha ocurrido en el periodo 14-20, cómo ha sido la foto fija en el sector cultural español, tanto en media como en cultura, y pues haremos lo mismo al final del tiempo. Así que aquí me callo, dudas, lo que queráis, aquí están nuestras coordenadas y a partir de ahí esperamos que nos contactéis. Muy bien, pues a ver si podemos poner el vídeo ahora para terminar la jornada. Y no sé, voy a intentar... Aitor, ¿lo pongo yo o...? Es que no sabe. Pues no sé, a ver, aquí. Ay, espérate, a ver. No. Vale, vale. Muy bien. Bueno, pues a ver si puedes y si no, pues lo intentamos. Europa Creativa Media celebra su 30 aniversario. La Comisión Europea lanzó en 1991 el programa Media, con el objetivo de apoyar a la industria audiovisual y cinematográfica a través de ayudas para el desarrollo, la promoción y la distribución de las producciones europeas dentro y fuera del continente. En estas 3 décadas se han invertido más de 2.600 millones de euros en el sector europeo. En el País Vasco, gracias al impulso de Europa Creativa Desk Media Euskadi, han sido muchos los proyectos que han podido desarrollarse y dar el salto a nivel internacional. Sin ir más lejos, en la última década se han puesto en marcha ayudas por valor de más de 1.297.000 euros para fomentar el desarrollo de obras audiovisuales. Este respaldo financiero ha ayudado a gestar más de 30 proyectos en Euskadi. Pelikula bat ongi egiteko ni konbentzituta nago ezin zarela zuzenean ekoizpenera joaten saiatu o ekoizpeneko laguntzak lortzen o pelikula saltzen garapen prozesu egokia ez baduzu egin eta horretarako finanziazioa eukitzea ekoizle independenteentzako kriston garrantzitsua da. Europa Creativa pues es una financiación muy importante que se destina al desarrollo, que creo que es una de las áreas donde más hace falta invertir, dedicar tiempo y recursos. Luego también es un sello de calidad porque de alguna manera demuestra que hay unos proyectos que tienen determinada valía y eso te ayuda en otros momentos. Yo creo que es interesante que sigan apostando por esta ayuda a la financiación de proyectos europeos y quizás pongan más dinero en ello por lo importante que es y porque es verdad que en los últimos años pues cada vez hay menos proyectos españoles que consiguen esta ayuda. Tiene una cosa muy positiva, que ya te pone como foco el plan de difusión y de promoción de tu proyecto. A mí como productora, de hecho es la primera pregunta que me sale cada vez que me llega, ¿no?, una idea, una propuesta creativa, es ¿esto quién lo va a ver? ¿Dónde? Y creo que es el punto inicial de cualquier película.
En Europa Creativa Desk Media Euskadi seguiremos trabajando por impulsar la diversidad cultural y lingüística, el patrimonio cultural y la creatividad. A través del desarrollo del sector audiovisual y cinematográfico europeo y de la cooperación transfronteriza, estaremos en mejor situación para hacer frente a retos como la digitalización, la mejora de las estrategias de distribución o la creciente competencia de los mercados globales. Creemos en la fuerza de transformación de las producciones audiovisuales y en su capacidad para ayudarnos a convivir y a conocernos mejor. Hemos cumplido ya 30 años apostando por este sector y aún nos quedan muchas historias por disfrutar. Muy bien, pues ya está. Bueno, pues con este vídeo yo creo que ya terminamos. Daros las gracias a todos por participar. Mila esker, etortzeagatik. Gracias, Augusto, por participar en esta sesión informativa, y a Aitor, a Info3, por vuestra colaboración en la comunicación, y a Itziber, por supuesto. Y terminamos aquí. Mila esker. Ricardo.